Pues muchas gracias y bienvenidos a esta pequeña plática sobre las 5 mejores prácticas que hemos encontrado en la ingeniería de software Agile. Vamos, en esta pequeña plática, vamos a ver una pequeña introducción de qué es la ingeniería de software Agile y cuáles son estas prácticas. No vamos a profundizar mucho en cada una de ellas, pero sí vamos a hablarlas, vamos a ver por qué son valiosas y nos vamos a ir dando cuenta que están entrelazadas. Al final voy a poner, porque cada una de estas prácticas en realidad es un libro, es un tema por sí solo. E incluso durante estos días de conferencias, ustedes tal vez hayan visto algunas de estas que ya han sido detalladas a gran profundidad. Así que están ampliamente relacionadas. Bien, eh, aunque todas estas prácticas están relacionadas entre sí, si hubiera una o dos dudas que podamos ver rápido antes de pasar a la que sigue, vamos a profundizar en ella. Y de todas formas, al final voy a dejar un pequeño tiempo para que podamos tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Bien, entonces, sin nada más, vamos a empezar. Primero, ¿qué es la ingeniería de software? Bueno, la ingeniería de software definida por la IEEE se refiere a la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado, cuantificable para el desarrollo, operación y mantenimiento de software. Es decir, que vamos a aplicar las mejores prácticas para desarrollar software que sea mantenible, que sea operable de manera disciplinada. Curiosamente, esta definición para ingeniería de software Agile también nos funciona. Sin embargo, la ingeniería de software Agile va un paso más. La ingeniería de software Agile es la unificación de no solamente las prácticas y principios bien conocidos de la ingeniería de software, sino también incorporando prácticas y principios de Lean Agile. Desarrollo dirigido por comportamiento, prácticas de programación extrema. Muchas de estas prácticas que vamos a ver tienen su origen en programación extrema y se han ido profundizando o se han ido mejorando a través de aplicarlas en otros marcos de trabajo. Calidad del código, patrones de diseño y sus prácticas de esos patrones, así como modelado ágil. Así que lo que busca la ingeniería de software Agile es la unión de la disciplina de las mejores prácticas de ingeniería de software con prácticas de ingeniería ágil. Así que si tú vienes de un ámbito de desarrollo de software, tal vez va a haber nombres que se te hacen muy conocidos o libros que seguramente ya has leído. ¿Ok? Bien. Con este trasfondo y con esta definición de ingeniería de software Agile, entonces vamos a pasar a la parte introductoria. En esta sesión voy a hablar, voy a profundizar y está ampliamente inspirado en el libro de Clean Agile Back to Basics de Robert Martin, también conocido como el tío Bob dentro del ámbito del desarrollo de software. Él es muy famoso porque tiene otro libro llamado Clean Code, donde habla sobre cómo desarrollar código. En este libro de Clean Agile, él retoma la visión original de lo que era la agilidad, qué fue lo que obtuvimos y habla de cómo se ha ido deformando y cómo ha cambiado y cómo ha habido otros aspectos. En el capítulo 5 de Clean Agile, él menciona sobre prácticas que sin duda para el desarrollo de software se han vuelto muy importantes. Pero ¿qué nos menciona? Estas prácticas que vamos a hablar describen un comportamiento que es completamente radical, diferente a lo que hemos hecho los programadores en los últimos 70 años. Son tan diferentes y tan disruptivas que a veces podrían parecer ridículas, porque nos hacen cumplir un conjunto de comportamientos ritualistas que son minuto a minuto, segundo a segundo, que al principio los programadores lo consideran absurdo como una pérdida de tiempo. Por lo tanto, muchos programadores que han llevado la agilidad han desistido de usar estas prácticas y
han fracasado. Sin embargo, no hay que olvidar que estas prácticas se encuentran dentro del corazón de Agile, ¿ok? Y esas prácticas que vamos a ver, vamos a comenzar por el desarrollo dirigido por pruebas. Durante estos días ya hemos tenido bastantes prácticas sobre desarrollo dirigido por pruebas. Entonces, es una de las prácticas que nace de programación extrema. Adopta un enfoque completamente diferente y extremo para garantizar que probemos todo el código todo el tiempo. Para poder implementar desarrollo dirigido por pruebas, requerimos cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de programar, ya que el corazón del desarrollo dirigido por pruebas es escribir las pruebas como parte de una forma diaria, cada minuto al crear el software. Y esto podría parecer muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Y sí, es cierto, el desarrollo de software, los programadores, tenemos una profesión bastante única. Producimos enormes documentos con una simbología muy misteriosa, pero cada símbolo escrito tiene en su documentación debe ser correcta. De lo contrario, grandes fortunas o grandes tragedias pueden ocurrir. En su libro de Clean Agile, Robert Martin hace una comparativa. ¿Qué otra profesión tiene que constantemente estar escribiendo y de hacerlo mal puede ocurrir algo trágico, pérdidas de fortunas? Los contadores. Los contadores constantemente están produciendo enormes documentos profundamente técnicos con una simbología precisa. Y cada simbología escrita en este documento debe ser correcto para que no se pierdan fortunas o incluso vidas. Entonces, ¿cómo los contadores aseguran que cada símbolo es correcto? Ellos usan un balance. Lo redactan una vez y luego lo vuelven a redactar. Lo comparan y el balance al final tiene que ser 0. Si no es 0, quiere decir que hubo un error. Y yo sé que si tú sabes contaduría, vas a estar gritando por lo simple, por lo básico que lo hice. Es muy complejo contabilidad, pero estamos tratando de hacer una pequeña comparativa. El desarrollo dirigido por pruebas es similar en el sentido de que tenemos que hacer las pruebas primero. El desarrollo dirigido por pruebas la podemos describir muy básicamente en 3 reglas. Sí, desarrollo dirigido por pruebas es todo un tema aparte, hay libros que se han escrito, es toda una manera de pensar y involucra un cambio completamente de comportamiento y de actitud para que lo puedas llevar a cabo. Y vamos a hablar más adelante al final en lectura recomendada sobre este libro. Pero volviendo al tema, puede ser descrito por 3 reglas. Primera, no escribimos código de producción hasta que primero no hayamos escrito una prueba que falle, debido a que falta ese código. ¿Por qué queremos hacer que esa prueba falle? Bueno, si hacemos esa prueba, no hemos escrito ese código y aún así la prueba pasa, quiere decir que ese código ya está implementado y no tenemos que volver a hacerlo. Segunda regla, no escribimos más allá de una prueba que sea suficiente para fallar, y fallar al compilar también se considera fallar. Eso quiere decir que solo vamos a hacer suficiente código para pasar esa prueba y no más, porque estamos buscando hacerlo lo más simple posible. No escribimos más código de producción que sea suficiente para pasar la prueba que está fallando. Si ya pasamos la prueba, es decir, que podemos pasar al siguiente paso, ¿sí? Entonces, primero, tenemos que hacer pruebas que puedan ser, que se puedan romper. Eso quiere decir que si tenemos pruebas que no se pueden romper quiere decir que estamos aplicando pruebas a una funcionalidad que ya está instalada. Las pruebas son primero. Estas pruebas las vamos a hacer como principal objetivo. Y esas pruebas nos van a dirigir nuestro desarrollo. Estas pruebas se van a ejecutar el 100% del tiempo. Por lo tanto, tenemos que
hacer nuestra prueba, hacemos el código, vemos si realmente podemos cambiar. Si no pasamos la prueba, hacemos cambio en el código hasta que pasemos la prueba. Y una vez que hayamos pasado esa prueba, vamos con el siguiente. Y de manera muy general, eso es desarrollo dirigido por pruebas. Esa es la primera práctica y vamos a ver cómo se relaciona con las demás prácticas. Desarrollo dirigido por pruebas no solamente nos pide que hagamos las pruebas primero, sino que constantemente hagamos las pruebas desde el principio. Porque vamos a cambiar nuestra forma de pensar a que, ¿qué necesito yo hacer para pasar esta prueba? Como ya diseñé la prueba, ya tengo una idea de lo que tengo que programar. Cuando ya haya programado lo que haya hecho, entonces puedo pasar la prueba. ¿Qué es lo que ocurre esto? Muchas veces cuando escuchamos programación desarrollada por pruebas, tenemos la idea o nos da la sensación de que es que vamos a perder mucho tiempo, es que mis ciclos de desarrollo se van a volver infinitos, ¿cómo le voy a hacer? En realidad, estas pruebas, con ayuda de las herramientas de pruebas automatizadas, pueden ser llevadas de manera inmediata, pasada en segundos. Y más adelante, cuando toquemos la última práctica, vamos a hablar un poco de esas herramientas de software que podemos usar para hacer pruebas y hacer de manera automática. Lo importante que quiero que tomes de esta primera práctica es que es importante cambiar tu forma de pensar a primero desarrollar una prueba, ver todo lo que necesita la prueba para cubrirse, hacer el código lo suficiente para pasar esa prueba. ¿Por qué hacemos énfasis en lo suficiente? Porque muchas veces como programadores nos da la opción o la sensación de que no es suficiente, de que queremos hacer más, de que queremos aumentarle más, pero no necesitamos hacer eso. Y hacer el suficiente código para pasar la prueba nos ayuda a mantenernos alineados a lo que son los requerimientos. Antes de pasar a la siguiente práctica, ¿alguna duda con desarrollo dirigido por pruebas? Es suficiente para no escribes más de una prueba que es suficiente para fallar y fallar al compilar cuenta. ¿Ok? Bien. De todas formas, esta presentación se va a compartir y ustedes van a tener acceso, ¿sale? Y en las lecturas recomendadas, ahí vamos a poder indagar más profundamente en todo lo que viene. Bien. Si no hubiera preguntas, entonces vamos al que sigue. Siguiente práctica, refactorizar. Refactorizar es la práctica de mejorar tu diseño de un sistema sin cambiar su comportamiento. Si el sistema no se refactoriza a medida que vas haciendo cambios, el diseño se va a ir deteriorando. Vamos a empezar a meter problemas. Eso quiere decir que el sistema se va a volver frágil, se va a volver inflexible. ¿Y qué va a pasar? Que los desarrolladores van a tener que gastar más tiempo y dinero para agregar nuevas funcionalidades o corregir errores. ¿Por qué? Porque hay códigos de defectos que se quedaron ahí. A medida que el diseño va a seguir deteriorándose, la reparación de estos errores crea más y más gastos al agregar nuevas características. Entonces, ahí nos hacemos que nos preguntemos si el beneficio de tenerlo es porque tenemos que cambiar completamente el sistema. Refactorización se empareja muy bien con desarrollo dirigido por pruebas. Y las tres reglas que acabamos de ver de desarrollo dirigido por pruebas, o TDD por en inglés de Test Driven Development, se conoce como el ciclo rojo-verde refactorizar. ¿Cómo es este ciclo? De esta forma. Empezamos primero por una prueba que falle, el círculo rojo. ¿Qué queremos desarrollar? Tenemos nuestra prueba que falla. Nos vamos al círculo verde. Ahí, ya que hayamos hecho nuestra prueba que falla, nos preguntamos, ¿qué tenemos que hacer para pasar esa prueba? Entonces, hacemos todo lo posible para pasar todo, para poder pasar esa prueba. Muy bien.
Ya tenemos nuestro código que pasa la prueba. ¿Qué sigue? Refactorizar. ¿Cómo mejoramos lo que ya implementamos? ¿En qué sentido? Cambiar variables para que sean entendibles. Quitar código, líneas de código que sea redundante, que sean duplicadas. ¿Ok? Eliminamos todo lo que podamos o lo que nos pudiera causar problemas. La refactorización es una práctica crítica en el desarrollo iterativo. El programador constantemente va a estar agregando nuevas funcionalidades y va a estar refactorizando lo que agregó. Va a renombrar, va a mover, tal vez una funcionalidad que antes era parte de una clase, entonces lo vamos a tener que llamar o la vamos a tener que extraer en una clase independiente para que pueda ser llamada por múltiples clases en el futuro. Eso es refactorizar. Queremos mantener la misma funcionalidad sin tener que alterar el sistema. Y la utilidad de la refactorización se extiende más allá de las metodologías ágiles, como las solicitudes de características, las correcciones de errores que requieren que haya cambios en el sistema. Las técnicas de refactorización permiten mantener ese buen diseño. La refactorización también se puede utilizar para mejorar el diseño de un sistema ya existente. Conforme los métodos se van volviendo más y más y más largos, las clases van asumiendo más y más y más responsabilidades. Entonces, tenemos que empezar a revisar si podemos hacer esas clases más pequeñas, más entendibles, para que sea más fácil de atender. Y refactorizar no es nuevo. Los desarrolladores han hecho refactorización durante los años. Sin embargo, se ha convertido actualmente en algo tan importante del desarrollo que incluso los entornos de desarrollo profesionales, los IDEs, ya incluyen herramientas integradas que te ayuden a refactorizar, que te ayudan a indicar, oye, aquí tienes código de repetible, oye, esta variable no hace nada, oye, aquí esto lo puedes resumir en una sola funcionalidad. Así que eso se refiere a refactorizar. Y como podemos ver, refactorizar va muy de la mano con desarrollo dirigido por pruebas por el ciclo rojo, verde, refactorizar. Entonces recordemos que primero vemos qué vamos a hacer. Ahí escribimos la prueba que falla referente a lo que vamos a hacer. Luego hacemos todo el código suficiente para pasar esa prueba. Pasamos la prueba y refactorizamos, quitamos todo lo que no nos sirva, lo mejor para mejorar lo que ya implementamos. Ojo, si al momento de refactorizar lo rompimos, quiere decir que tocamos algo que no debíamos. Ya no estamos refactorizando, estamos alterando la funcionalidad. Entonces, tenemos que volver a como estábamos. ¿Ok? Porque recordemos que la refactorización no afecta la funcionalidad, pero sí va limpiando el código. ¿Ok? ¿Qué ocurre entonces cuando yo tengo que refactorizar grandes partes del código, grandes funcionalidades a la vez? Bueno, ocurre dentro del mismo sistema, dentro del mismo ciclo de desarrollo. Refactorizar se debe de volver parte de nuestro proceso de desarrollo. Estamos desarrollando, sí, esa funcionalidad va a tener que ser entregada en unos días, meses, semanas, pero dentro de nuestro mismo ciclo de desarrollo, una vez que hayamos terminado el código, vamos a tener que optimizarlo, refactorizarlo. ¿Alguna duda con la refactorización? Si no, pasamos a la siguiente práctica. Bien, la siguiente práctica también está muy alineada con la práctica anterior. Se llama diseño simple. Sin embargo,
Diseño simple era originalmente lo que había vislumbrado Kent Beck cuando propone programación extrema, diseño simple. Pero últimamente con las metodologías escaladas, principalmente hablando de SAFe, incluyen el diseño emergente como una amplificación al diseño simple. Y vamos a hablar un poquito más adelante de lo que se refiere a ese diseño emergente. Bien, diseño simple se refiere a escribir únicamente el código que se requiere con una estructura que lo mantenga simple, pequeño, expresible, fácil de entender. Esta es la meta de refactorizar. Entonces, como podemos ver, diseño simple ya se está relacionando con la práctica anterior, llamada refactorizar. El diseño simple tiene 4 reglas que se ejecutan en este orden y en esta prioridad, diseñadas por Kent Beck. Eso quiere decir que primero para que tu diseño simple sea funcional, pasas todas las pruebas, que valides que sea funcional en todo momento. Luego, hacer visible la intención. Eso quiere decir que debe ser entendible al revisar el código, cuál es la intención del programador, qué es lo que quiere obtener, qué es lo que necesita, qué es lo que hace la función. ¿Eso qué quiere decir? Que quitamos código que no nos sirve, código que podría ser malicioso, código que podría generar un backdoor a los datos. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacerlo suficientemente visible y expresivo la intención del programador. Removemos duplicados, quitamos todo lo que sea duplicado. Y remover duplicados puede ir desde quitar una línea de código porque ya no se utiliza, hasta, como ya lo mencionamos, agarrar una funcionalidad que era parte de una clase y ponerla en una clase independiente y simplemente llamarla. ¿Por qué? Para que esta clase pueda ser utilizada por otras clases. Por último, disminuir elementos. Disminuir elementos se refiere a que tenemos que reducir al mínimo los elementos de todo lo que esté en el sistema, las clases, las variables, todo lo que pudiera haber. Ahora, aquí va a haber una contradicción, por así decirlo, porque lo ideal es tener un diseño simple. Sin embargo, va a haber oportunidades o va a haber situaciones en que tengas requerimientos muy complejos. ¿Cómo atiendes esos requerimientos complejos? Haciéndolos simples. ¿Y cómo los haces simples? Haciendo un diseño complejo. Así que lo que va a ocurrir es que tienes que buscar un balance entre requerimientos simples y diseño simple. Hay veces que tener un diseño complejo va a ayudar a entender mejor los requerimientos y va a hacer que el sistema se ejecute de una manera mejor. Y normalmente ese intercambio es realmente valioso y es la mejor manera de atender ese problema. Sin embargo, mientras podamos cumplir las reglas del diseño simple, mejor. Entre mejor sean nuestras capacidades, mientras mejor sean nuestra oportunidad. Porque va a haber veces en que no podamos disminuir elementos, en que no podemos remover duplicados. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, ya tenemos, o mejor dicho, hay patrones de diseño. Patrones de diseño son patrones probados de soluciones que están probadas, y estos patrones de diseño se aplican. Claro, no se pueden aplicar todos al mismo tiempo, pero pueden ayudarte a brindarte una solución. En lecturas recomendadas vamos a hablar un poquito más de patrones de diseño y la banda de los 4, sobre cómo se pueden implementar. Pero ahí es donde tú puedes aplicar un diseño simple, aplicando patrones de diseño. Ojo, patrones de diseño a su vez es muy complejo y requiere que entiendas muy bien qué es lo que necesitas, porque cada patrón de diseño atiende su
su objetivo, tiene una intención. Y hay algunas veces que hay patrones de diseños que son opuestos unos entre otros. ¿Ok? ¿A qué se refiere con diseño emergente? El diseño emergente es una amplificación del diseño simple que se refiere a que vamos a hacer un diseño simple y luego cuando venga una segunda iteración vamos a mantener un diseño simple dentro de esa segunda liberación. Pero algo puede ocurrir. Tal vez tengamos planeado este camino, el camino de hacer puras liberaciones en circulitos. Pero algo ocurre, algo nos obliga a cambiar, el mercado cambia, una situación urgente que nos obliga a cambiar la forma de esa tercera liberación. Entonces cambia, el diseño se vuelve emergente, el diseño atiende a lo que está pasando, a lo que se tiene que atender y a lo que se tiene que adaptar. Claro, respetando las reglas de diseño simple, pero atendiendo la nueva funcionalidad. Y a veces es difícil entender en qué momento dejamos de diseñar, porque tenemos muchas veces la necesidad de no querer empezar a programar hasta que tengamos todo fríamente planeado y prediseñado, pero justamente lo que nos dice el diseño emergente es eso. Trabajemos de una manera iterativa incremental, como nos dice la agilidad. Se necesita una gran cantidad de coraje para dejar de diseñar y comenzar a codificar. Y a casi todos los programadores se les enseña que deben de entender todo el sistema antes de codificar. Pero la razón siempre es que el código es difícil de cambiar. Y una vez que se coloca en papel virtual, cambiarlo implica comprender las suposiciones ocultas del desarrollador original, que los acoplamientos invisibles, los procedimientos de validación, validaciones, verificaciones que tal vez van a tomar meses que nos den resultados. Pero si el código se pudiera cambiar de manera impune, los desarrolladores podrían permitirse diferir las decisiones de diseño más fácilmente. Hasta más tarde, los sistemas se pueden de manera incremental y se van implementando en partes. Eso es lo que busca el diseño emergente, que tú vas a diseñar por la liberación, vas a atender la liberación, pero si algo pasa, no te preocupes, no es el fin del mundo. Puedes cambiar tu diseño a las nuevas necesidades, manteniendo siempre las reglas de diseño simple. Todo esto del diseño nos deja un gran peso a los programadores llamado el peso del diseño. Y la meta del diseño simple es mantener ese peso del diseño del código tan pequeño como sea práctico. El diseño del software va desde muy simple hasta extraordinariamente complejo. Y entre más complejo sea ese diseño, más grande va a ser la carga cognitiva de los programadores. Esa carga cognitiva le llamamos peso del diseño. Eso quiere decir que los programadores van a tener que comprender conforme más complejo sea todo lo que tiene que hacer el sistema, todas sus relaciones, todas sus variables, etc. Y de manera similar la complejidad en los requerimientos va desde muy pequeños a muy grandes. Estos factores no son adictivos. Eso quiere decir que no quiere decir que si tengo un diseño complejo, quiere decir que tengo requerimientos complejos. Los requerimientos complejos, como ya dijimos, pueden ser simplificados por diseños complejos. Pero tienes que intercambiar qué tan complejo voy a hacer mi diseño para simplificar los requerimientos que no cause demasiado peso del diseño. La reflexión que quiero dejar aquí con esta práctica es siempre buscar un diseño simple. Y recordemos lo que vimos en desarrollo dirigido por pruebas. Buscamos programar únicamente lo suficiente para pasar esa prueba. Y aquí se ve reflejado. Dejamos
únicamente lo necesario para cumplir las necesidades. ¿Ok? ¿Alguna pregunta antes de pasar a la siguiente práctica? ¿No? Bien. La siguiente práctica es programación en pares. Programación en pares se refiere a que dos personas van a trabajar juntas en el mismo problema de programación, ya sea en la misma estación de trabajo, compartiendo un teclado y pantalla, o en estaciones separadas, incluso cada uno en su casa, pero manipulando el mismo código. Es muy importante entender que la programación en pares es completamente opcional. Es para los desarrolladores. Y es intermitente, es decir, no todo el tiempo vas a estar programando en pares. Va a ocurrir de un 30% más a un 80% de tu tiempo que podrías estar programando en pares, no todo el tiempo. 50% es lo recomendado. Eso quiere decir que un 50% de tu tiempo vas a estar trabajando con una pareja y el otro 50% vas a estar de manera individual en tu estación de trabajo. Pero ¿cómo funciona? La práctica de programación en pares tiene suficiente controversia y desinformación a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque mucha gente reacciona negativamente a la idea de que dos o más personas puedan trabajar juntas en el mismo problema, ya que hay veces que lo consideran improductivo, pero muchas veces tal vez es algo que ya hayas hecho con tus equipos de trabajo, que, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Y los dos se van juntos y trabajan de manera unida para resolver el problema. Eso quiere decir que puede que no haya roles, no, mejor dicho, no hay roles dentro de programación en pares. Cada uno es un coautor del código que trabaja de manera colaborativa. Las parejas no se agendan, se forman y se separan según la preferencia de los programadores. Los administradores, tus líderes de equipo, no deben de forzar estas parejas, porque va a ocurrir que simplemente van a llegar a un disgusto y van a frustrar a los programadores. Y estas parejas por lo general no duran mucho, máximo un día, pero duran a lo máximo 1 o 2 horas. Incluso parejas que trabajen juntos 15 minutos logran un cambio realmente significativo. Ahora, como estas parejas no están agendadas, no quiere decir que se les asigne o tomen el trabajo junto. Las historias, los programadores toman las actividades y apoyados por su compañero trabajan en su actividad. ¿Qué ocurre? Que yo voy a dedicar la mitad de mi tiempo en parejas para trabajar con mi pareja en mi actividad y luego la otra mitad para que trabajemos en su actividad. Se recomienda normalmente que los programadores más experimentados, los también llamados seniors, se emparejen con programadores con menos experiencia, los juniors, para que vayan pasando su conocimiento a estos juniors. También se recomienda que los juniors busquen ayuda de los seniors, de los programadores más experimentados. No pasa nada si buscan ayuda de los mismos juniors, pero su primera prioridad tiene que buscar a los más experimentados. Y los más experimentados deben de buscar ayudar a los que tienen menos experiencia. De nuevo, la programación en pares es a criterio de los desarrolladores, como ellos lo consideren necesario. Normalmente en la programación en pares se autoimponen dos roles. Ya dijimos que no va a haber roles, pero normalmente así ocurre de que va a haber un conductor y un navegante. Como cuando alguien maneja, está el conductor que lleva la máquina y el navegante que apoya al conductor y va revisando el mapa en su teléfono para apoyar al conductor en lo que tiene que hacer.
Esa es la analogía más cercana que podemos tener a programación en pares. De nuevo, no necesariamente tiene que ser en la misma máquina, puede ser cada uno, ¿no?, trabajando en su máquina, pero manipulando el mismo código. Ahora, ¿por qué trabajar en pares? Bueno, nos emparejamos para trabajar como equipo. Los miembros del equipo no trabajan de manera aislada, trabajan de manera colaborativa. Y si un miembro del equipo cae, los otros miembros cubren ese vacío dejado por ese miembro y se mantienen haciendo ese progreso a la meta. La programación en pares y trabajar en pares es considerado un tipo de revisión de código, con la ventaja de que ambos programadores comparten la autoría y revisan con diferentes puntos de vista ese código. Por último, par o trabajar en pares no siempre implica que solo sean dos. Algunas veces vamos a trabajar 3, 4 o más en resolver un único problema computacional. Esto se le llama mob programming. Muchas veces viene la pregunta, debería hacer programación en pares con mi equipo? ¿Está permitido en mi organización? Porque está la preocupación de que el manager o líder del proyecto o quien sea te va a decir o te va a criticar porque estás gastando tiempo siendo improductivo. La realidad es que a estas personas les gusta que trabajen de manera colaborativa para sacar el producto. Y si fuera, sin embargo, podría ocurrir que un manager exige que se separen. Al final, los programadores son los expertos. Nunca hay que pedir permiso para emparejarse, para probar o para refactorizar. Tú eres el experto. Ustedes como desarrolladores son los que saben qué es lo que les va a ayudar a entender mejor ese problema. ¿Alguna pregunta con programación en pares? Bien. Vamos a pasar a la quinta práctica llamada pipeline de entrega continua, o si la buscan en inglés, Continuous Delivery Pipeline. Se refiere a un conjunto de procesos automáticos que permite compilar, construir, desplegar de manera eficiente y confiable el código a producción. Eso quiere decir que flujos de trabajo, actividades y automatizaciones son necesarias para proporcionar una liberación continua de valor. Ahora, aunque la pipeline de entrega continua es una muy buena práctica, requiere realmente madurez y apoyo de la organización en sí, porque podría requerir que cambies en su totalidad la manera en que se desarrolla el software. Porque muchas veces los programadores que están trabajando, o tal ya sea de outsourcing, o aunque estén dentro de la organización, pero es una organización que todavía tiene procesos muy marcados de desarrollo de entrega, no van a tener la capacidad de hacer una pipeline de entrega continua. Ya que la pipeline de entrega continua se vuelve la intersección ideal entre la ingeniería de software ágil y DevOps. Eso quiere decir que como una tubería va a ser un flujo completamente directo que de manera automática va a llevar el código hasta el ambiente de producción. Y como si hubiera una fuga en una tubería, si algo falla, empieza a fugarse por ahí y se refleja. ¿Ok? Me faltó este tema. Los 4 elementos del pipeline de entrega continua es que vamos a hacer exploración continua, integración continua, despliegue continua y liberación bajo demanda. Y ahorita que veamos una pequeña parte del proceso, vamos a entender un poco más de estos temas. Eso quiere decir que dentro de la intersección de la tubería de ingeniería de software ágil, vamos a escribir historias comprobables, vamos a desarrollar con pequeños cambios a través de pruebas y vamos a hacer pequeños cambios. Probamos los cambios, probamos continuamente en plataforma para desplegar y hacer pruebas
en producción. Así se ve, este es un ejemplo de cómo se ve una Continuous Delivery Pipeline. ¿Y cómo funciona? Primero, tenemos que el desarrollador termina su código, funciona en su máquina. Lo lleva a un repositorio de códigos donde es construido. Si algo falla aquí, te lo reboto. Algo falló en tu implementación, desarrollador. Así que revisa qué está ocurriendo. El repositorio lo construye y lo empaqueta y lo agrega a un repositorio de artefactos. Este repositorio de artefactos podría ser opcional. Aquí podría ser algo como GitHub o un Git simplemente. Una vez que se hace la construcción, se hacen diferentes paquetes de lo mismo, porque se van a llevar a diferentes ambientes de pruebas. Construimos una vez, pero desplegamos varios. ¿Por qué? Porque aquí tenemos nuestra solución y aquí tenemos nuestra prueba. Es decir, que vamos a sacar de este repositorio de artefactos estos dos paquetes y lo vamos a meter en un entorno de pruebas del desarrollador. Vamos a comparar que ninguno de estos dos paquetes hayan cambiado en lo más mínimo. Si en el movimiento del repositorio hacia afuera cambió, es decir que hay un problema de integridad, rebotamos y volvemos a hacer la construcción. Algo falló ahí. Manuel, te quedan 5 minutos, por favor. Sí, adelante. Bien. Hacemos el desarrollo. En estas pruebas hacemos pruebas que tienen los desarrolladores para integración, para código, y luego lo pasamos al siguiente ambiente de sistemas. Generamos, de nuevo, verificamos que ambos paquetes sean exactamente iguales y hacemos pruebas de calidad a esos dos paquetes. Esta pequeña mascarita se refiere a dobles de prueba, que simulan un sistema o simulan datos o acciones o actitudes o comportamientos de un usuario final. Así que aquí podríamos agregar esas reglas. Pasamos a una prueba de plataforma, un staging, que prácticamente es idéntico a producción. De nuevo verificamos que no haya ninguna discrepancia entre ambos paquetes y como prácticamente es idéntica a producción, mandamos a producción el paquete, la solución y la prueba la desechamos. Si hay algún problema entre ellos dos, simplemente lo regresamos. ¿Cómo se ve? Con herramientas así. Tenemos Git, CBS, Subversion, Mercurial, construimos ya sea con Java, con C, con Python, con PHP, hacemos pruebas de calidad con SonarQube, Coverty, Fortify, Sansfi, hacemos pruebas interactivas con Cucumber, Selenium, JUnit, y hacemos pruebas de producción ya sea con Ceph Engine, con Puppet o con SaltStacks. ¿Okay? De nuevo, esta diapositiva va a estar visible y todo esto va a estar visible. Y por último, para cerrar con las lecturas recomendadas, cada uno de estos libros amplía los temas que vimos aquí. Tenemos sin duda Clean Agile Back to Basics de Robert C. Martin, pero tenemos también su libro Clean Code que nos ayuda a dar buenas prácticas de programación. Tenemos Refactoring, Improvising the Design of Existing Code de Martin Fowler, Programación Extrema Explicado de Ken Beck, Patrones de Diseño de la banda de los cuatro, Eric Gama, Richard Hem, Ralph Johnson y John Blisden, y Desarrollo Dirigido por Pruebas también de Ken Beck. Desarrollo Dirigido por Pruebas, originalmente le explica en Programación Extrema, pero tiene tanto éxito que tiene que ampliarla y explicarla en un libro aparte. Y eso pues sería todo. Muchas gracias. Y pues pasemos a las preguntas si hubiera alguna. Sí, aprovechemos de que ya estamos las últimas jornadas y tenemos un rato para usar micro abierto y poder conversar. Ahora apago la grabación.